Los invito a abrir la Biblia, la epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo número 9, versículo 14. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. En cuanto abren sus Biblias, quiero aprovechar para agradecer a Dios por estar en este altar. Muchísimas gracias a nuestro querido apóstol Miguel Ángelo que me invitó. Qué honra tan grande poder estar aquí en este altar, reemplazándolo en esa tarea pastoral. Agradezco a todo el cuerpo de obispos, a toda la familia apostólica, a mi familia, a mi esposa. Agradezco a todos los que están aquí hoy presenciando este culto, amados. Ustedes que son mis amigos, Dios me puso en una familia maravillosa, una familia espiritual. La familia Cristo Vivo, es una honra estar aquí, trayendo esas enseñanzas para los hermanos y aquellos que están escuchándonos a través de la internet y ahora por la TV con Brasil. Los saludo a todos, estamos transmitiendo en vivo por la TV a cable. Son 8 horas y 17 minutos en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Dice así la palabra de Dios: mucho más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno, asimismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo. Amén. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, Dios soberano, Dios único. Señor, queremos en este momento agradecerte por la oportunidad que tú nos das de estar una vez más aquí en tu casa, para amarte, para engrandecerte, para alabarte, para rendirte honra y gloria, porque solo tú mereces esta alabanza. Señor, también queremos aprender a crecer en la gracia y en tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, no está presa, no está encadenada. Usa mis labios en esta noche, que yo disminuya para que tu nombre sea engrandecido. Oramos y confiamos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén y amén. Y el pueblo de Dios diga amén. Eso. Estamos de acuerdo, estamos en concordancia. Mis amados hermanos, aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa y que son sacerdotes reales. Hoy vamos a estudiar juntos sobre un tema muy importante en nuestro caminar cristiano, que es la buena conciencia para con Dios. Vean, el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, 21, dice: figurando el bautismo, ahora también lo salva, no siendo la remoción de la inmundicia de la carne, sino la indagación de una buena conciencia para con Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, mis amados, la Biblia habla de varios tipos de conciencias, son 6. Habla de una buena conciencia, de una conciencia pura, de una mala conciencia, de una conciencia débil, de una conciencia cauterizada y finalmente de una conciencia corrompida.
Entonces, amados, es preciso delante de esa expresión buena conciencia para con Dios que Pedro dijo en este versículo. La iglesia de Jesús entonces debe desarrollar esa buena conciencia delante de Dios. Eso es fundamental para recibir el avivamiento prometido por Dios para este año, para nuestro ministerio. Vean, el apóstol Pablo también tiene una palabra extraordinaria en esta área. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice, vean, la intención de la presente amonestación está avisando el amor que procede del corazón, amados. Es lo más importante en nuestra vida. ¿Procede de qué? De un corazón puro, conciencia buena, buena conciencia y fe sin hipocresía. Primera de Timoteo. Entonces Pablo cita aquí 3 situaciones para que el cristiano comprenda el amor de Dios. Debe tener un corazón puro, una buena conciencia y también fe sin hipocresía. Entonces el corazón del hombre solo es puro cuando su conciencia es buena, amados. Cuando la conciencia es buena y el corazón es puro y la fe sin hipocresía, cuando el hombre y la mujer de Dios aprenda a desarrollar una buena conciencia a través de la palabra de Dios. No es por las enseñanzas del mundo, no, es por la palabra de Dios. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque desde nuestra infancia, desde nuestros primeros días de vida, vamos desarrollando nuestra conciencia. Los especialistas, psicólogos, dicen que hasta los 6 años de edad se va formando la personalidad y la conciencia de una persona. Después debe ser desarrollada a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué es la conciencia de una persona? Es el proceso de pensamiento que la persona tiene que la hace distinguirse moralmente hablando de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que nos sirve. Esa forma de pensamiento nos hace obrar de forma santa. Es decir, tu forma de pensar exige que tú obres dentro de los caminos de Dios y sus reglas. Podemos usar un término actual que es vivir dentro de las 4 líneas de la palabra de Dios. No podemos salir ni 1 milímetro de esas 4 líneas. El apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículo 19 dice otra cosa interesante. Porque esto es agradable que alguien soporte tristezas sufriendo injustamente por motivo de su conciencia para con Dios. Todos nosotros que somos cristianos tenemos una conciencia para con nuestro Dios, es decir, tenemos un tipo de sentimiento que nos hace creer en la presencia de Dios en nuestras vidas, amados. Y por causa de la presencia de Dios en nosotros, es que debemos tener buena conciencia. Porque es bueno que el apóstol Pedro enseñe ese tema, porque algunos tienen allá afuera la conciencia llena de culpa y acusaciones. La conciencia muchas veces con deseos negativos, engañosos. Y eso es malo en la obra de Dios. Muchas veces son desenvolvidos dentro de los hogares legalistas. Vean lo que dice Hebreos. Esta es una parábola para la vida presente. Por eso existen sacrificios que en cuanto a la conciencia son ineficaces para perfeccionar a aquel que le prestan culto. Entonces vean, Pablo se refiere a sacrificios que hagamos
fuera de la voluntad de Dios, no va a perfeccionar nuestra vida espiritual. Muchas veces los hogares cristianos desarrollan una conciencia llena de culpa. ¿Cuántas veces un padre evangélico sin revelación de la gracia de Dios, que sigue enseñanzas legalistas, comienza a desarrollar una conciencia negativa en los hijos? Eso es muy malo. A veces ese padre usa expresiones con su hijo, expresiones legalistas, que más tarde van a producir una conciencia mala, llena de culpa. Y esas personas no se sienten aceptadas por Dios por causa de la mala conciencia desarrollada. A veces dentro de la iglesia o en los hogares, las personas no consiguen tener una buena autoestima por causa de la conciencia de pensamientos negativos que tienen de sí mismas. Dice, yo soy una langosta, soy un miserable, soy polvo de la tierra. Y piensa que eso es gran cosa y no es así que Dios nos ve. Por eso fue desarrollada en esta persona una conciencia contraria a los principios bíblicos. Miles de personas están desviadas de la iglesia, están desviadas de la fe en Brasil. ¿Por qué? Porque desarrollaron una conciencia mala, una mala conciencia, o porque desarrollaron una conciencia de culpa. Yo pequé, entonces tengo que ir al infierno y el diablo tiene que llevarme. Son expresiones usadas por personas legalistas. Es una conciencia terrible. La persona queda enyesada y no consigue ser feliz en la vida. No entiende que lo que está en la Biblia es derecho suyo. Es para ella. Es promesa de Dios que se va a cumplir en su vida. ¿No es cierto? Entonces debe tomar posesión, amado. Debemos tomar posesión de esa palabra a través de la confesión de la palabra de Dios. Tu conciencia y tu forma de pensar deben estar libre de acusación, libre de culpa, libre de dedo apuntado. Porque si no, todo eso va a ser malo en la vida de las personas. Volvamos al apóstol Pedro nuevamente, capítulo 3, versículo 21. ¿Qué quiero decir? Algo importante que tiene ese versículo. Ahora también los salva no siendo la remoción de la inmundicia de la carne, más la indagación de una buena conciencia para con Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Vean, el bautismo en aguas es una figura. Nosotros en la gracia de Dios no andamos por figura. El verdadero bautismo es el bautismo espiritual. Por eso Jesús dijo a través de Pablo, hay una sola fe, hay un solo Señor y hay un solo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia de Dios, no por el bautismo en las aguas, es por la sangre de Jesús derramada en la cruz. La preciosa sangre de Jesús, poderosa sangre de Jesús, que purificó todos nuestros pecados. No algunos como predican en la ley. Por eso colocan el tanque de agua a la gente, porque no creen que Jesús perdonó todos nuestros pecados. Lo que sella a la persona para redención es el bautismo en el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con lenguas espirituales. Pablo dice eso. Por eso les hago comprender que nadie que hable por el Espíritu de Dios afirma que Jesús es anatema. Al contrario, también nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo primero viene a la vida de la persona
y dice: Jesús, tú eres mi Señor. Pablo escribe también a los Efesios capítulo 1, versículo 3, diciéndoles: en quien también ustedes, después que oyeron la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo también en él creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fuimos sellados, no con el bautismo en las aguas, sino con el Santo Espíritu de la promesa. Entonces una persona que oye la palabra de Dios y cree en esta palabra será salva, será sellada por el Espíritu Santo de la promesa. Y eso era lo que Pablo estaba explicando a la iglesia de Éfeso. Entonces nosotros somos ungidos, revestidos, sellados y todo eso con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos que somos salvos, pero nuestra carne todavía se mantiene sobre la influencia de la ley del pecado, porque nuestra carne es rebelde. Nosotros en realidad tenemos un cuerpo que la palabra de Dios llama de cuerpo de humillación. Y por más que yo haga cosas en la carne, ella es insuficiente para quien presta culto a Dios. Entonces cuando nosotros deseamos, anhelamos y luchamos por esa buena conciencia para con Dios, no es por ceremonias ni bautismos, porque estas ceremonias no afectan nuestra conciencia. Yo puedo hacer una ceremonia sacrificial, puedo arrastrarme por el piso, lamber el polvo de la capilla toda, puedo entrar en el agua, en el lago, en el río Jordán. No, eso no importa. No importa, nada de eso afecta a nuestra conciencia, la conciencia de esas personas. Porque si alguien le dice a una persona en nuestro ministerio que ella tiene que pasar por la selva para quitar el pecado, gracias a Dios que la buena conciencia que tenemos aquí en nuestra iglesia, que nos fue enseñada por nuestro apóstol Miguel Ángelo, nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Esa es la conciencia que tenemos, amados. Por tanto, no existe ninguna ceremonia, por dramática que sea, por dolorosa que sea, que afecte nuestra conciencia. Puede afectar el cuerpo, la carne, pero la conciencia para con Dios nunca, no afecta nada. La conciencia en realidad son las exigencias morales del cristianismo. Cuando tengo una buena conciencia para con Dios, mi conciencia se vuelve deseosa por la presencia del Espíritu Santo. Cuando la conciencia es buena, pasamos a buscar y anhelar lo mejor para nuestra vida espiritual. El camino que Dios quiere. Y nos alejamos de aquello que nos sirve para nuestra vida espiritual. Comenzamos a tener ese discernimiento. Comienzas a saber lo que es bueno y lo que es malo. La persona pasa a tener una buena conciencia. Ahora, cuando esta conciencia está amortecida y contaminada por la ley, por el legalismo y por el pecado, se vuelve una conciencia negligente, dispersa y rebelde. Entonces, mis hermanos, amados del Señor, conforme vamos siendo transformados por Cristo, como dice Pablo, de gloria en gloria, conforme vamos asumiendo nuestra naturaleza santo, el Espíritu de Dios infunde en nosotros una naturaleza moral que se llama naturaleza de Cristo. Todos nosotros tenemos esta naturaleza de Cristo en nosotros. Y que genera en nosotros y produce una buena conciencia. Por eso que el creyente no fuma. No porque haya un versículo que diga no fumarán, no existe. Nosotros no fumamos porque tenemos una buena conciencia que al fumar estamos mandando nicotina para los pulmones que más tarde va a traer un cáncer.
un tumor. ¿Por qué no aspiramos cocaína? Porque tenemos una buena conciencia de que droga es droga, no sirve para nosotros. ¿Por qué no practicamos el sexo ilícito como allá afuera? Porque tenemos buena conciencia de que el sexo debe ser después del casamiento. Debe ser una familia, un hombre y una mujer casados en el Señor, como nos enseña nuestro apóstol. Entonces, cuando tú tienes esa conciencia desarrollada, mi amado, no hay quien te pueda derrumbar. El diablo no te puede convencer a practicar el error. Tú dices, está amarrado en el nombre de Jesús. Ahora, cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, la persona dice, que sea lo que sea, no hay problema, está todo bien. Porque su conciencia está corrompida, cauterizada. Ahora, cuando viene una persona con buena conciencia para con Dios, tiene la naturaleza moral de Jesucristo dentro de ella, amado. Es así que funciona. El marido que tiene una buena conciencia para con Dios trata a su esposa como una reina. ¿Algún hermano está con su reina y al lado? Dígaselo, tú eres mi reina. Ahora, cuando la esposa tiene una buena conciencia, ella trata a su marido como un rey. Amén. A las mujeres no les gusta. Sentí más fuerza en los hombres. La buena conciencia dice, yo soy una mujer de Dios. Y debo cuidar de mi marido y mis hijos. Debo cuidar de mi hogar. Debo ser una mujer de verdad. Le duela a quien le duela. Tengo que ser una mujer virtuosa. Esa es la buena conciencia que Pedro habla. Colosenses capítulo 3, 1 dice, por tanto, si fueron resucitados juntamente con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo vive, sentado a la derecha de Dios. No quiere decir que Él esté otra cosa, sino que Él tiene todo poder. Jesucristo tiene todo poder y debemos pensar entonces en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo que nos sirven para nosotros. Así nuestra conciencia se va volviendo buena para con Dios. Él dice, busca, piensa. Pablo está diciendo que tenemos que alimentar todo el tiempo nuestra conciencia del nuevo hombre creado según Cristo. Es así que tenemos que actuar en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la facultad, en cualquier lugar. No es solo en la iglesia. Colosenses 1:27 dice, a los cuales Dios quiso dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros somos gentiles, no somos judíos según la carne. Mas Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué cosa maravillosa, amados. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué fantástico, mi hermano. Y la ley allá afuera no ve esas cosas. Si tú crees que Cristo está en tu vida, debes tener una buena conciencia para con Dios. Tu forma de pensar debe ser como Cristo piensa, como está en su palabra, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Ven? Pasas a perdonar. Te vuelves una persona elástica, tranquila, paciente y andas según la voluntad de Dios. No sales ni un milímetro para la derecha ni un milímetro para la izquierda. Andas en la voluntad de Dios. Segunda de Corintios dice, examínense a ustedes mismos si realmente están en la fe.
Pruébense a ustedes mismos. Debes probarte a ti mismo. O no reconocen que Jesucristo está en ustedes. Pablo está amonestado aquí a los corintios, diciéndoles, ¿no creen que Cristo está en ustedes? Y allá afuera muchos no creen. Entonces ya estás reprobado. Gracias a Dios que aquí nosotros creemos. Estamos aprobados por Dios, amados. Entonces tenemos buena conciencia y la señal de eso es que tenemos buenos pensamientos con Dios. Una buena conciencia, reconocer que Cristo está en nosotros, y si Él está en nosotros, no podemos ser el hombre del pasado carnal. El pasado quedó en el pasado, ahora soy una nueva criatura. La carne es carne de inmundicia, amados. Pablo sabía bien. Y Pedro sabía bien. Pedro sabía porque cuando él estaba en el patio de Caifás y Jesús estaba allí adentro siendo juzgado a muerte, siendo golpeado, una de las empleadas llegó allá afuera y apuntó para Pedro y le dijo, tú andaste con Jesús. Ahí él ya, la conciencia que debía ser buena y verdadero, que él dijo, no, yo no lo conozco a Jesús, nunca lo vi en mi vida, no sé quién es. Y el gallo cantó 3 veces y la conciencia de él comenzó a pesarle. Por eso la carne de él dice de humillación, porque él humilló a Jesús cuando lo negó al propio Dios. Porque antes de esa situación él había dicho, nunca te dejaré, siempre te amaré, y cortó la oreja de un soldado, pero en el momento que tenía que ser firme, decir, sí, soy yo, ¿cuál es el problema? Salió corriendo. Recién, pasados unos días, lo encontraron a Pedro. Entonces, lo primero es decir, Cristo está en mí, vive en mí y Él es mi esperanza. Me glorío en Él. Si Cristo está en nosotros, tenemos una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia pura. Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es de buena fama, lo que es puro delante de Dios, eso ocupa mi pensamiento, amado. Es eso que debe ocupar nuestro pensamiento. Porque la Biblia dice que para el puro todo es puro, pero para el impuro, hasta lo que es impuro se vuelve impuro. Vean cómo tiene la conciencia. Cuando una persona llega a la iglesia, trae con ella una conciencia a veces llena de problemas, de culpas, de ataduras. Algunos vinieron con odio. Me hicieron trampa, me traicionaron, hicieron daño, hicieron mal. Y esas personas llegan a la iglesia, reciben a Jesús como Señor y comienzan a decir, yo quiero ser una nueva criatura. Una nueva criatura. Pero la carne es inmunda, y la carne miente, y la carne desea el mal. Tú debes estar con tu carne totalmente sometida al Espíritu Santo. Y ahí viene la buena conciencia. Ahora, ¿cómo se alimenta la buena conciencia? Tenemos que creer primero en la palabra. Si está en la Biblia, mi hermano, yo creo y se acabó, no voy a discutir. No, porque será que es esto, será que es aquello. No, pero no puede ser. Entonces, cuando tú comienzas a decir esas cosas para tu conciencia que era mala o que no era buena, estaba corrompida o destruida, comienza a volverse una conciencia divina, sagrada y santa a lo largo de tu vida con Dios.
Viene una enfermedad, tú la rechazas por la llaga de Cristo. Ya estoy sano. Es mentira, se terminó. Porque mi buena conciencia me hace primero creer en la palabra, después en el médico, primero en la palabra de Dios, en el milagro de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una única ofrenda, no fueron con varias ofrendas, fue con una ofrenda que perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. La primera cosa que mi conciencia me dice es que yo estoy perfecto en Cristo. En Cristo estoy perfecto. Quien tiene mala conciencia dice, yo tengo que ayunar para fortalecerme. Unos 20 días por lo menos. Yo tengo que subir al monte. Yo tengo que pagar el precio. Es así que dicen allí afuera, amados. Porque la conciencia allí afuera es mala. No creen que Jesús dio su sangre, derramó su sangre preciosa y poderosa en la cruz del Calvario. Como estudiamos en 1 de julio aquí, y nuestro apóstol enseña eso a nuestra iglesia. Dios hizo una obra completa en nosotros, total, quitó el corazón de piedra y puso el corazón sensible. Cambió la mente, puso en nosotros la mente de Cristo. La persona de la ley no creen en eso. Creen en su propia justicia. Entonces cuando la Biblia dice que con un único sacrificio perfeccionó para siempre mi conciencia que es buena para con Dios, Dios dijo y tiene razón, es verdad. Yo me quedo con la Biblia, no voy a cuestionar, no voy a murmurar. Es así que es una buena conciencia. Yo soy perfecto en Cristo, por más que a veces la carne debe ser sometida al Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne tiene tendencias pecaminosas y desea cosas que deben ser sometidas al Espíritu Santo. Entonces mi conciencia me dice que miren lo que está en Colosenses. También en Él están perfeccionados. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Dios, mis amados, estamos todos perfeccionados. Estamos completos. Cuando yo digo que en Él estamos perfeccionados, nada te faltará. Tú y yo somos prósperos, amados, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. La conciencia me dice, quédate con la Biblia tiene razón. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios. Está hablando para los salvos. Y han vencido a los falsos profetas, porque mayor. Porque mayor. ¿Quién es mayor? Jesucristo, amados. Jesucristo es mayor. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces mayor es el que está en nosotros comparado con el que está en el mundo. Entonces mi buena conciencia me dice, estoy delante de una situación difícil, de un ataque, una prueba, una adversidad, pero digo, quien está en mí es mayor. Entonces no debo tener miedo, porque Jesús está en nosotros y Él nos protege. Amén. Quien está en mí, amados, es soberano. Quien está en mí, como dice la Biblia, quien es de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Pueden hacer una macumba de pollo con farofa. Pueden hacer un gualicho, una macumba brava y ponerla en la puerta de tu casa que nada va a suceder. Perdieron la plata, se habrían comido el pollo. Nosotros comemos pollo todos los sábados. Ahora poner un pollo en la puerta de alguien es pérdida de dinero. Mi conciencia está educada para ver lo que dice la Biblia
y despreciar lo que dice el mundo inmundo, que no tiene nada que ver con nuestra vida. Y cada vez está peor el mundo. Entonces hay que tener buena conciencia para con Dios. Nosotros que vinimos de la iglesia romana, o quien vino de una iglesia legalista, tuvimos muchos problemas con nuestra conciencia. Un día me sentía en el cielo y otro día en el infierno. Un día me sentía salvo. Otro día ya no la tenía más y era un dilema en la cabeza por falta de una buena conciencia. Solo tiene buena conciencia para con Dios quien es instruido y enseñado en la gracia de Dios. No es en la ley, es en la gracia de Dios. Como enseña el apóstol Miguel Ángel hace tantos años. Y cuando una persona es recta con Dios, su confesión es línea con la palabra. Esta es la palabra, yo voy a confesar. Pocos son los pastores amados que predican la predestinación. Son pocas iglesias que predican esto. Tenemos una iglesia en Mozambique que predica lo mismo que nosotros. Algunos dicen, si soy predestinado, entonces voy a la escuela de samba, porque si soy predestinado, vean, qué terrible tener una conciencia así. Porque una buena conciencia nos revela que somos salvos para siempre. Creemos que Dios nos predestinó en amor y somos imagen y semejanza de Dios. Somos cabeza y no cola. Pero la mala conciencia no admite eso porque están corrompidos con maldad. Cuando tú llegas cerca de una persona y le dices, ¿eres bendecido? La persona dice, no, yo no soy bendecido, yo soy un miserable. Soy un polvo de la tierra, soy una langosta. Esa persona está profanando la sangre de la alianza, diciendo, Cristo, eres mentiroso, no hiciste nada en la cruz, no derrotaste al diablo. Nosotros tenemos que ayunar, hacer sacrificios, abluciones, pasar la noche en vigilia, sangre saliendo de la rodilla de tanto sacrificio, tanta oración. La conciencia de esa persona es mala. Por eso no admite que es más que vencedora. Aquí admitimos eso. Todos nosotros somos más que vencedores, amados. Porque tenemos una buena conciencia, amados. Pero la ley no deja que la gente se sienta libre, próspera. No consiguen decir eso porque parece que haga un nudo en la garganta y solo sale miserable. Aunque tú no veas con tus ojos, debes creer. Aunque yo no vea con mis ojos, yo creo en la prosperidad. Pero los legalistas van a decir, y ese el Cristo vive es orgulloso, es soberbio, solo habla en prosperidad, vanidoso, pedante, aprendiendo con el apóstol de él, es así que hablan. Hay personas que dicen, ¿cómo que el apóstol Miguel Ángel dicen, cómo que una vez salvo, siempre salvo? Nuestro apóstol responde, muéstrame en la Biblia un creyente que perdió la salvación. No hay, amados. El único que se desvió Judas porque ya era hijo de la perdición. Judas no era hijo de la salvación. Era una oveja que se volvió un lobo. Era trigo que se volvió cizaña. Él era cizaña. Él no podía seguir a Jesús. Él no podía, siendo un salvo, denunciar a Jesús. Porque Jesús dijo que de mis manos nadie las arrebata.
mis ovejas tendrán vida eterna. Y aunque Jesús dice eso, mucha gente no cree. Por esa 1 de Timoteo, vuelvo aquí al versículo 5. 1 de Timoteo 1:5, Pablo decía: la intención de esta presente amonestación visa el amor que procede del corazón puro, la buena conciencia y una fe sin hipocresía. Ahora vean lo que dice en el versículo 6. Y algunos desviándose de estas cosas, se desviaron de eso, el corazón puro, buena conciencia y fe sin hipocresía. Entonces, amados, quien se desvía de esas tres cosas, dice que se perdieron en frivolidades. Se perdieron en habladurías. Son personas que tienen siempre la intención de hablar cosas infructuosas. Y la gente que está allá afuera hablando cosas infructuosas son habladurías que no agradan a Dios. Y Pablo escribió eso ya hace casi 2000 años y todavía sigue sucediendo esas cosas. Miren, 2000 años y la palabra de Dios tiene poder, no cambia, es verdadera. Por eso es la cuestión de la mala conciencia. Existen predicadores en la ley que acusan, que apuntan el dedo. Oh, hay alguien aquí pecando. No sabe quién es, pero está ahí con el dedo. Y al final dice: y llega, amados, esa persona de tanto apuntar. ¿Sabe lo que dice? Yo creo que Dios está equivocado y ese muchacho está correcto, porque es tanto bombardeo en la vida de esa persona que llega un momento que la persona cree en el predicador más que en Dios. Porque la conciencia se va transformando en una mala conciencia. Entonces, hay personas que se pierden, se desvían, no saben el peligro. Los testimonios de la ley son terribles. Testimonio de ambiente que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Efesios 5:27 dice: para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, sino santa y sin defecto. Nuestra iglesia es una iglesia gloriosa, sin mancha, sin pecado, sin arruga, santa y sin defecto, amado. Y nosotros somos parte de esta iglesia, amados. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, amados. El tiempo pasó. Hay creyentes que llegan a negar la palabra de Dios, porque su conciencia siempre dice: tu lugar es en el infierno, perdiste la salvación, Dios nunca te amó. Piensas que Dios te ama, te va a amar un día, te piensas que vas a tener tu casa propia. Son palabras torpes, son palabrerías de esas personas. Entonces, amados, para terminar, tengamos una conciencia renovada con nuestros pensamientos siempre en Dios. Piense como la Biblia piensa, es el primer punto. Vas a vivir lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios.
Si con una buena conciencia admitís la prosperidad va a llegar a tu vida, amado. Si crees en una vida física saludable, la salud está sobre tu vida, la sanidad está sobre tu vida. Si crees lo que la Biblia dice, que vas a conquistar riquezas escondidas, que es verdad, vas a conquistar riquezas escondidas. No vas a tener miedo de nada, no vas a tener miedo del futuro, vas a vivir según aquello que Dios dijo. Serás cabeza y no cola. Vas a tener para prestar y no precisarás pedir prestado. Vas a creer en eso, mi amado. Y esa fe te dará alegría, salud, prosperidad. Poder decir, Señor, está en la Biblia, yo creo, Dios tiene razón. Aunque el médico diga lo peor, Dios tiene razón. Me quedo con Dios. Una buena conciencia para con Dios hace la vida ser verdaderamente una vida feliz. Una vida en paz con Dios hace creer que lo que está en ti es mayor que lo que está en el mundo y se llama Jesucristo. Pueden caer 1000 a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado, amado. No serás alcanzado por el mal, dice la promesa de Dios en su palabra. Cree, amado. La buena conciencia hace que tú creas que todo podemos en aquel que nos fortalece. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Dios. Así sea, así dice el Señor. Amén. A Él toda gloria. Aleluya. Ese es nuestro Dios amado. Nos pasamos 5 minutos, perdónenme. Señor, gracias por esta palabra. Recibimos para nuestra vida. Recibimos esa palabra para nuestra conciencia, que es buena. Todo lo que es agradable, que es puro, que es de corazón puro, lo entregamos a ti y recibimos de ti la recompensa, las bendiciones, los milagros, las sanidades, todo aquello que tú tienes para tu pueblo. Creemos en los milagros que vienen de ti. Si alguien entró aquí atravesando algún problema, sea un problema de salud, sea un problema de familia, sea un problema de empleo, de finanzas, vea, por creer en Dios, por tener una buena conciencia, por decir que lo que está en la Biblia tú creas, y recibe el milagro ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por la sangre de Él, poderosa y preciosa, fue derramada en la cruz del Calvario. Reciba el milagro, no solo los que están aquí, sino también los que nos están viendo por las redes sociales y por la TV con Brasil. Llegó el milagro en tus manos, creo. Crea tan solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aquellos que a Dios toda gloria.